Bienvenidos a la práctica número 3 del Manual de Prácticas de Economía Pecuaria. En esta tercera práctica vamos a aprender cómo utilizar la herramienta Solver de Microsoft Excel para solucionar problemas de programación lineal. Vamos a ver en esta primera parte de la práctica un problema de asignación de cultivos en la que se busca maximizar la utilidad. Y más adelante, en una segunda parte, veremos cómo utilizamos esta misma herramienta para balancear raciones a mínimo costo, lo cual es una competencia muy importante para los veterinarios. Para llevar a cabo esta práctica es necesario que descarguen el archivo de Excel que aparece en la página web del Manual de Prácticas y que lo abran con su aplicación de escritorio, porque la aplicación en línea de Office de Excel no dispone de la herramienta Solver. Vamos entonces a empezar. Si ya han descargado su archivo, si no, pongan pausa, descárguenlo y pueden regresar al video. Y bueno, ahora están viendo aquí en mi pantalla el problema que vamos a atender y el que voy a explicarles ahora. Se trata de un rancho que dispone de 150 hectáreas de tierra en las cuales puede llevar a cabo distintas actividades. Sembrar alfalfa, que vamos a identificar como X1, sembrar maíz, que vamos a identificar como X2, sembrar avena, que identificaremos como X3, y sembrar papas, que identificaremos como X4. Estas distintas actividades usan distintas cantidades de recursos y generan distintas utilidades para ellos. Por eso son actividades diferentes. Aquí en esta sección que está coloreada de este color salmón, están los coeficientes técnicos de cada actividad. Obviamente, cada vez que X1 adquiere un valor, por ejemplo, si siembro una hectárea de alfalfa, que es la solución última que voy a buscar, saber qué combinación de cultivos me genera la máxima utilidad. Es lo que buscamos que Solver nos responda. Bien, decíamos que cuando sembremos una hectárea, cuando X adquiera el valor de X1, entonces significará que la alfalfa va a ocupar una hectárea de tierra. Cuando X2 tenga el valor de 1, quiere decir que el maíz va a ocupar una hectárea de tierra y así respectivamente. Y también cuando sembremos una hectárea de alfalfa, se van a utilizar 55 metros cúbicos de agua, 10 días hombre de mano de obra, 6 horas de tractor. Se van a requerir 2,400 pesos del capital que tiene la empresa para trabajo y se va a tener una utilidad por hectárea de 10,500 pesos. ¿De acuerdo? Recordando la teoría que ya debieron revisar, estas de acá son nuestras actividades, nuestras incógnitas del problema. La sección salmón, como decíamos, son los coeficientes técnicos. La sección en gris corresponde a los coeficientes de la función objetivo, esto es la utilidad que me deja cada una de las actividades, y mis restricciones del lado derecho están justamente en esta columna. Este problema nos indica entonces que en 150 hectáreas yo puedo sembrar alfalfa, maíz, avena o papas, que cada uno de estos cultivos ocupa estas cantidades de recursos escasos y genera esta cantidad de utilidades. Y bueno, que yo estoy buscando la combinación de estos cultivos que genere la máxima utilidad, respetando que no dispongo más que de 150 hectáreas, de 6,500 metros cúbicos de agua, de 1,500 días hombre para sembrar, para todas las labores, de 720 horas de tractor y de 320,000 pesos de efectivo para implantar estos cultivos. Finalmente, como verán aquí, la utilidad no tiene una restricción porque estamos buscando un valor máximo. Una vez que identificamos entonces las partes de un problema de programación lineal,
siempre el primer paso será ponerlos en un cuadro como este. Un cuadro como este, que es un cuadro que vamos a llamar cuadro de datos y que precisamente nos consolida de manera organizada los datos que vamos a utilizar para plantear el problema. Vamos a recordar que estos problemas los planteamos en una forma algebraica y que en la forma algebraica, como vimos antes, asignamos una literal a cada una de las actividades y después planteamos una serie de ecuaciones con base en las cuales vamos a resolver el problema. Para este problema, la primera ecuación va a ser siempre nuestra función objetivo para cualquier problema. Y si recuerdan, la función objetivo nos dice que se trata de maximizar z y que z es igual a la utilidad que nos va a dejar toda la empresa. Y bueno, la utilidad va a depender de cuántas hectáreas yo siembre de cada actividad. Entonces, la utilidad la vamos a calcular como x1, las hectáreas que siembre de alfalfa, por lo que cada hectárea genera de utilidad, más la utilidad que me dé el maíz, es decir, cuántas hectáreas siembro, multiplicado por lo que cada hectárea genera de utilidad, más la utilidad que genera la avena, que va a ser x3 y que corresponde a 6100 por hectárea, más x4, que son 15000. ¿Sí? Esta es mi función objetivo. Se trata de maximizar el resultado de esta ecuación, pero esto está sujeto a ciertas restricciones. Entonces, en el modelo decimos sujeto a las siguientes restricciones. Y bueno, aquí vamos a poner, por ejemplo, la restricción de máximo de tierra. No podemos utilizar más de 150 hectáreas de tierra, que son las que tenemos. Y la ecuación de máximo de tierra quedaría de esta manera. Las hectáreas que siembre de alfalfa, que es x1, por lo que cada hectárea ocupa de tierra, que es 1. Aquí parece un poco simple, parece que estoy repitiendo, pero tener esta lógica para llevar a cabo las ecuaciones es muy útil y es importante para no cometer errores. Más x2 por 1, más x3 por 1, más x4 por 1. Esto es las hectáreas que siembra de cada cultivo por lo que ocupan de tierra, que es obviamente una hectárea, tiene que ser menor o igual a 150. Esta es nuestra primera restricción. Yo voy a hacer una restricción más y después, si ustedes quieren, pueden hacer su propio conjunto de ecuaciones para que repasen estos temas. En la siguiente sería el máximo de agua. Y en este caso nuevamente tenemos que una hectárea de alfalfa ocupa 55 metros cúbicos de agua. Esta es toda el agua que va a ocupar el alfalfa y vamos a sumar el agua que va a ocupar el maíz, la avena y las papas. Y el total, la suma de estos cuatro debe ser menor o igual a 6500 porque no dispongo más agua, más metros cúbicos que 6500. Entonces x1 más 55 más x2 por 40, que es la cantidad de agua que ocupa el maíz, más x3 por 30, más x4 por 75. Esto debe ser menor o igual a 6500. Y siguiendo esta misma lógica, yo les recomiendo que hagan el resto del conjunto de las ecuaciones. Una vez que ya hemos planteado el problema y que lo hemos entendido, podemos ir a Excel para plantearlo en los términos en los que Excel nos pueda entender. Yo voy a utilizar esta segunda hoja que tengo aquí, que no tiene rayones hasta ahorita, para que puedan seguirme con más claridad. Lo primero que vamos a hacer es, después de hacer nuestro cuadro de datos, este que hicimos acá arriba,
haremos un siguiente cuadro de fórmulas. Y como ven, los rótulos son muy similares. Acá arriba, como pueden ver, dice uso de tierra. Y aquí también nos va a decir cuánta tierra se está utilizando. Acá arriba nos habla de las necesidades de agua y acá abajo nos dice de cuánta agua se está utilizando. Los rótulos son similares. Estamos agregando esta fila nada más, esta fila de hectáreas sembradas, que es donde va a ir el valor que finalmente va a tomar X1, X2, X3, X4. Esto es la solución del problema, va a ir en esa fila. Entonces, lo que vamos a hacer para simplificar, para hacer más didáctica la elaboración de las fórmulas, es poner en esta primera fila 1, 1, 1 y 1, uno a cada actividad, simulando que estamos sembrando una hectárea de alfalfa, una de maíz, una de avena y una de papas. Esto es para no tener el valor de 0 y que después no sea confuso adelante. Ahorita va a ir quedando claro por qué hacemos esto. En el total, obviamente, va a ser la sumatoria de estos 4 valores. Y para ello podemos simplemente posicionarnos donde queremos que nos dé el total y luego seleccionar el botón de sumatoria que está acá arriba y de esta manera me va a proponer un rango en el que va a sumar. Si es correcto, si corresponde a lo que yo quiera, puedo dar Enter o volver a oprimir, volver a seleccionar el botón de suma y ya me va a dar el total. Entonces tenemos que cuando sembramos una hectárea de cada cultivo, el total obviamente es 4. Ahora bien, cuando sembramos una hectárea de tierra, sembramos una hectárea de alfalfa, se va a ocupar cierta cantidad de tierra. ¿Cuánta tierra? Pues lo que me diga el coeficiente técnico. Este coeficiente técnico me dice cuánta tierra ocupa una hectárea de alfalfa. Insisto, aquí parece simple, pero seguir esta lógica nos ayuda a no cometer errores. Y bueno, le voy a dar Enter y evidentemente me va a dar 1 también. Y este valor, esta fórmula, ya podría yo copiarla hacia la derecha, simplemente arrastrando en el puntito que aparece en la parte inferior de la celda para rellenar. Y bueno, si quiero saber el total, que va a ser el mismo, pues voy a hacer el mismo valor aquí abajo. Muy bien. Ahora, lo que sigue es ver cuánta agua va a utilizar la combinación que tenemos ahorita. Para eso, pues vamos a multiplicar la cantidad de tierra que estamos sembrando, que es el valor que está en B14. Y en este caso, lo que vamos a hacer es fijar la fila. Vamos a fijar la fila para hacer más fácil este paso en el planteamiento del problema, porque al fijar la fila, cuando yo copie a la derecha, la columna se va a actualizar, pero cuando copie hacia abajo, va a permanecer en todas las celdas que copias abajo, multiplicando por la fila 14, que es donde están las incógnitas, donde va a tomar su valor X1, X2, X3 y X4. Entonces vamos a multiplicar B14 y vamos a multiplicarlo por su coeficiente técnico. Esto es por cuánta agua utiliza cada hectárea de alfalfa. Va a dar 55 y bueno, una vez que yo lo he hecho de esta manera, esto lo podía haber hecho desde el anterior, pero en la fila anterior quise hacerlo sin copiar para mostrarlo y poderlo repetir al menos una vez, pero lo podíamos haber hecho desde antes. Voy a copiar a la derecha y luego este mismo sin soltar puedo copiar hacia abajo y de esta manera, muy rápido, con solamente 2 pasos, tenemos ya todas las relaciones que buscamos representar y que son similares a lo que tengo aquí. Si lo piensan un momento, de hecho pueden parar y ver cómo lo que está ocurriendo aquí, lo que estamos planteando en las ecuaciones, es lo mismo que estamos representando con el sistema de fórmulas que nos permite Excel. Una vez que ya tenemos entonces calculados los usos de recursos de cada actividad, tenemos los totales. El total ya lo calculamos tanto para el valor de las actividades como para las hectáreas sembradas. Y ahora podemos arrastrar
hacia abajo para que lo copie en todas las filas. Y ahora lo que vamos a hacer es fijar las restricciones. Las restricciones están arriba en el cuadro de arriba. Y bueno, bastaría con pasarlas al cuadro de abajo. Aquí hay un error, aquí debería haber un valor de 1500 que no está puesto, pero ya lo puse. Me faltaba poner ese valor. Acá lo que vamos a hacer es simplemente traerlas, copiarlas hacia acá. Para ello, en Excel es muy frecuente que utilicemos este recurso de traer un valor de un lugar a otro simplemente poniendo un igual. Lo que vamos a decir que esta celda, donde va a estar la restricción, sea igual a la celda que está arriba. En este caso F5. Damos Enter y como ven me trae el mismo valor que estaba arriba. Copiamos hacia abajo hasta el uso de efectivo. Recordamos que el margen de utilidad no tiene una restricción. Y ahora ya tenemos nuestro cuadro lleno con todas las fórmulas que están representando las ecuaciones del problema. Todas estas ecuaciones ahora ya están representadas en fórmulas de Excel. Y lo que va a seguir es que solicitemos a Excel el complemento solver para que podamos resolver este problema. El complemento solver lo van a encontrar en el menú datos, yendo aquí a menú datos y debe aparecer aquí solver. Es probable que algunas computadoras no lo tengan cargado, es una aplicación que consume recursos y muchas veces no se instala por default. Entonces, en esos casos, yo aquí lo tengo presente. Si lo oprimo me aparece el cuadro que vamos a utilizar más adelante. Pero si no ocurriera así, lo que tienen que hacer es ir a Archivo y luego de ir a Archivo, ir a Opciones y en Opciones seleccionar la pestaña de complementos, esta pestaña de complementos y en la pestaña de complementos seleccionar en la parte de abajo Ir. Seleccionan Ir y va a aparecer aquí los complementos que tienen instalados. Yo tengo varios complementos instalados, pero en el caso de que ustedes no tuvieran dado de alta Solver, no estará puesta la palomita aquí donde dice Solver. Si fuera el caso, solo tienen que seleccionar la palomita y una vez que esté seleccionado, dar a aceptar y entonces Excel va a cargar el complemento. Llegado a este punto, es probable que si no aparece de inmediato, algo que pueden hacer es cerrar Excel, volverlo a abrir y seguramente ya va a aparecer el complemento. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos ya, estamos seguros que tenemos instalado el complemento Solver, pues simplemente lo seleccionamos y nos va a aparecer este cuadro que se llama parámetros de Solver. Y lo único que vamos a hacer es llenar los parámetros de este cuadro con los datos del problema que nosotros ya conocemos. Lo primero que nos pregunta es cuál es el objetivo del problema. Si recuerdan antes, especificamos que el objetivo era maximizar Z, que era la suma de la utilidad. Y si buscamos en nuestro problema, la suma de la utilidad está justo en la celda F20. En la celda F20 vamos a encontrar que está la suma del margen de utilidad. Aquí está sumando la utilidad de cada uno de los cultivos y nos da el total. Vamos a seleccionar entonces esa celda F20 y después nos pregunta que este objetivo F20 tiene que tener un valor máximo, un valor mínimo o un valor igual a algo. En este caso queremos que la utilidad sea la mayor posible. Vamos a seleccionar entonces máximo. Abajo, siguiendo la misma lógica que escribimos en el problema hace rato en la pizarra, en este momento lo que nos pregunta es cuáles son las celdas que va a cambiar. ¿Dónde están las variables? ¿Dónde están las variables que va a cambiar Solver para alcanzar la máxima utilidad? Como recordamos, las hectáreas sembradas es donde pusimos nuestras incógnitas. Aquí están donde toman valores X1, X2, X3 y X4. Y ahora sí, siguiendo la misma lógica que vimos antes en el problema de la pizarra, nos dice, bueno, sí, pero esto está sujeto a cuáles restricciones. Dice, sujeto a las siguientes restricciones.
Y bueno, aquí entonces vamos a seleccionar del lado derecho el botón que diga agregar. Lo que vamos a agregar es una restricción. Entonces, vamos a decir que sí, tiene que maximizar el valor de F20, cambiando los valores que están en las celdas B14 a E14, pero sujeto a qué restricciones. Sujeto, por ejemplo, a que la suma de la tierra que estamos utilizando y que está en F15 sea menor o igual a, y aquí tengo que hacer clic a un lado donde dice restricción antes de seleccionar la celda que corresponde, tiene que ser menor, decía, a 150, que es este valor que está aquí en la restricción. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos haciendo es establecer nuestras ecuaciones de restricciones que pusimos aquí. Máxima de tierra, máximo de agua y las demás que ya no pusimos y que yo espero que ustedes hayan hecho por su parte. Voy a darle entonces agregar porque quiero agregar más restricciones. Ya agregó esa restricción y ahora vamos a agregar el resto de las restricciones. Como todas tienen el mismo signo, en todos los casos el total tiene que ser menor o igual que al máximo disponible de recursos que tengo. Entonces puedo seleccionarlas todas juntas. Y voy a seleccionar desde F16 hasta F19. Aquí se ve en la selección punteada todo lo que estoy seleccionando. Y le voy a decir que todo esto tiene que ser menor o igual a lo que hay de G16 a G19, que es su restricción. Y bueno, de esta manera, en lugar de meter una por una, puedo meter las 4 juntas. De hecho, desde la anterior podíamos haber metido todas juntas, pero nuevamente quería repetir el procedimiento por lo menos 2 veces. Eso no solamente ahorra tiempo, sino evita la posibilidad de equivocarnos. Cuando metemos una por una, a veces se nos olvida o cambiamos un poco el orden y bueno, de esta manera hay menos posibilidad de equivocarnos. Una vez que ya tenemos la primera restricción que agregamos y estas 4 juntas, ya no voy a agregar más. Por lo tanto, le damos clic en aceptar. Y me va a regresar al cuadro de parámetros de Solver. En el cuadro de parámetros de Solver, ya vemos que está puesto la función objetivo, que están las incógnitas de B14 a E14 y que ya aparecen las restricciones. Aquí es buen momento para revisar si todo va bien y efectivamente vemos que mis dos restricciones son que F15 debe ser menor o igual a G15 y después que de F16 a F19 deben ser menores o iguales a G16 o G19. Ya está todo bien. Aquí nos pregunta qué método queremos utilizar para solucionar el problema. Solver puede aplicar no solamente programación lineal, sino otros métodos, pero nosotros vamos a utilizar el método de programación lineal. Por eso seleccionamos el método simplex, pero aquí habría otros. En este caso, siempre nosotros vamos a utilizar simplex. Y después también es importante que siempre está seleccionado por default, pero que deseamos convertir las variables sin restricciones en no negativos. Aquí lo único que nos indica es que las variables x1, x2, x3 y x4 no pueden tomar valores negativos. Cuando planteamos el modelo algebraico, normalmente se compone hasta el final con una condición que dice donde x1, 2, 3 y 4 son son mayores o iguales que 0. Es decir, son positivos, no pueden adoptar valores negativos. Y bueno, si ya hemos hecho eso, ya lo único que resta es darle clic en el botón resolver y de esa manera Solver va a ejecutar su algoritmo y va a intentar encontrar una solución y si la encuentra nos va a dar este cuadro de respuestas que nos dice Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas y nos pregunta si deseamos conservar la solución o si queremos restaurar los valores originales, lo dejamos en conservar la solución y después nos ofrece algunos informes. Nosotros vamos a utilizar solamente el informe de sensibilidad, por eso debemos seleccionar este. Y finalmente le damos a aceptar. Cuando hacemos esto, nos deja los valores que encontró y por otro lado, aquí nos crea un informe de sensibilidad que más tarde vamos a utilizar y vamos a ver cómo lo interpretamos. De momento vamos a regresar a nuestro problema
y vamos a analizar la solución que nos ha presentado. Lo primero que queremos ver es que si efectivamente se cumplieron las restricciones tal y como le indicamos. Dice que la mejor solución bajo estas condiciones, bajo los datos que le ofrecimos a la computadora, es sembrar 40 hectáreas de alfalfa, 89 de maíz, 0 de avena, ahorita nos proponen no sembrar avena, y 8.8 hectáreas de papas. Con esto vamos a ocupar 139 hectáreas de tierra y yo disponía de 150, de tal manera que esta restricción se está cumpliendo. Vemos cómo al sembrar estas cantidades de estos cultivos, se ocupa esta cantidad de agua de la alfalfa, esta del maíz, la avena no ocupa, y las papas. Y la suma del agua que ocupan los 3 cultivos que están sembrándose ahorita con esta solución son 6.500 metros cúbicos de agua, que es justo de lo que disponíamos. Es decir, aquí también se está cumpliendo la restricción. Y bueno, en el caso de la mano de obra, estamos utilizando 1.429 jornales y disponíamos de 1.500. Tenemos una holgura de la diferencia entre 1.500 y 1.429, es lo que nos sobra, pero también se está cumpliendo la restricción. Y las siguientes dos variables, tanto el tractor como el dinero, ambos también, al igual que el agua, se ocupan al límite. Estamos agotando todo el recurso que tenemos, pero en todos los casos se están cumpliendo las restricciones que le establecimos al problema. Y con eso se está obteniendo una utilidad de 1.288.476 pesos, es la utilidad que estamos obteniendo al final. Y el modelo, recuerden de teoría, el modelo de programación lineal nos garantiza que no hay ninguna otra combinación de estos insumos que me dé una utilidad más alta y me cumpla las restricciones que le he establecido. No hay ninguna otra solución. Es una garantía matemática y hay pocas garantías en la vida que puedan ser tan firmes como esa. Aquí vamos a movernos ahora al informe de sensibilidad para ver qué nos indica y también ahí nos va a explicar por qué no se utilizó la avena en este caso. Vamos a pasarnos al informe de sensibilidad y vamos a analizar los resultados que nos ofrece. Por un lado, nos da el valor final que adoptó nuestras incógnitas: hectáreas sembradas de alfalfa, hectáreas sembradas de maíz, de avena y de papas, y nos da el resultado que ya conocemos. Y después nos habla del coeficiente objetivo. Vamos a recordar cuál es nuestro coeficiente objetivo. Es en nuestro problema. Aquí nos habla de los coeficientes de la función objetivo, que son estos que están aquí, ¿sí? Y cuando en las ecuaciones lo hicimos, en mi función objetivo, los coeficientes es lo que está multiplicando a mi incógnita, a mi variable, y serían estos valores. Entonces, cuando vamos ya al informe de sensibilidad, confirmamos que efectivamente el coeficiente objetivo para este caso es la utilidad. Y bueno, aquí abajo está la utilidad primero de la alfalfa, después del maíz, de la avena y de las papas. Ahora, lo que el análisis de sensibilidad nos está diciendo es que sembrar 40.95 hectáreas, que es este valor final, es la mejor decisión. No hay una decisión mejor que esa en términos de búsqueda del óptimo económico, siempre y cuando el coeficiente objetivo de la alfalfa, es decir, la utilidad que me deja la alfalfa, que son 10.500, no tenga un aumento de 550 o una disminución de 780. Dentro de este rango, sembrar 40.95 hectáreas es la mejor solución, siempre y cuando todas las demás variables permanezcan constantes. Lo que nos está diciendo es la sensibilidad del coeficiente objetivo, es decir, de la utilidad, a cambios en el precio y en sus costos, porque aumentos en el precio de venta, aumentos en los costos de los insumos cambiarían la utilidad,
y nos dice dentro de qué límites esta sigue siendo la mejor solución. Y bueno, vamos a ver que nos dice lo mismo para los demás cultivos. En este caso del maíz puede incrementar en 650, pero solamente puede disminuir en 25 pesos. Aquí vemos que este es mucho más es un cultivo mucho más sensible. En este caso, con una disminución tan pequeña como 25 pesos proporcionalmente 8,100 es un porcentaje pequeño, bastaría que disminuyera 25 pesos, que podría deberse al cambio en un insumo, a bajar rendimientos, a muchas cosas. Con eso ya habría que pensar en cambiar esta solución. Eso es lo que nos está indicando. Finalmente, aquí encontramos otro cultivo que es muy interesante, que es el de la avena. En este caso, el valor final de la avena fue de 0, no se sembró nada, y nos dice que tiene un costo reducido de menos 26,19. Y vemos exactamente que de los 6,100, que era su coeficiente objetivo, aquí puede aumentar 26,19, pero podría disminuir 1 exponente a la 30, es decir, un 1 seguido de 30 ceros, es decir, un numerote para fines prácticos infinito. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí con la avena? Hay que reflexionar por qué no metió la avena. Piensen ustedes si la avena, si ustedes creen que que no la metió porque es muy rentable en comparación con los otros cultivos o porque es poco rentable en comparación con los otros cultivos. Evidentemente no la metió porque los otros cultivos son más rentables. Poner los otros cultivos hace que aumente la utilidad y meter avena haría que disminuya. Por eso no la metió. Y aquí la respuesta que nos está dando el análisis de sensibilidad es en cuánto tendría que aumentar la utilidad para que la avena se convirtiera en una opción, para que incluyera esta solución, este cultivo en la solución, y justamente en 26,19. Si la utilidad de la avena pasa de 6,100 a 6,129, voy a poner 126, como para redondear sería 6,127. Con eso ya debería incluir a la avena en la solución. Esto es lo que nos está diciendo. Y bueno, con las papas también nos dice qué tan sensible es y vemos aquí que este es un poco menos sensible, necesita cambios más importantes para que lo incluya. Vamos a comprobar que efectivamente esto es cierto. Vamos a tomar aquí, vamos a recordar este valor de 26 pesos con 19 centavos y vamos a modificar la utilidad de la avena en el problema con este valor, sumándole este valor, y después vamos a volver a correr el problema para ver si efectivamente, una vez que la avena aumenta su utilidad, entonces Solver ya la incluye. Voy a regresar entonces a nuestro problema donde solucionamos, y aquí donde está la utilidad de la avena, donde están los 6,100 de la avena, voy a ponerle antes, voy a entrar a editar y antes voy a ponerle un igual. Vamos a ponerle 26,18. Con 26,18 no llega a los 26,19 que vimos antes. Y si aumenta en esta cantidad solamente un centavo de diferencia, vamos a ponerle, lo que debe ocurrir es que no modifique la cantidad de avena. Entonces ahora la utilidad no son 6,100 como antes, sino 6,126. Si yo le pongo aquí un par de decimales, va a ser 6,126.18, es menos que lo que me dice el límite, que es 26,19. Entonces vamos a probar lo que les decía. Vamos a datos, se le pedimos nuevamente Solver, y así sin modificar nada porque ya tenemos cargado el modelo, simplemente le pedimos que lo resuelva y vemos que sigue sin incluir a la avena. La avena no se ha incluido aún. Vamos a probar entonces ahora si pasando el límite de 6,019, que sería 26,20, si con eso ya va a incluir a la avena. Ahora ya son 6,126.20. Aquí está por encima del 6,126.19. Y vamos a darle resolver. Le pedimos resolver.
y vemos cómo efectivamente ahora la cantidad de avena que está sembrando es mucha. Pasa de 0 a 78 hectáreas de avena para sembrar como la mejor solución. Es un cambio enorme, pues, que cambia muchas de las cosas. Por eso, cuando nosotros planteamos un problema en programación lineal, nunca nos quedamos con la primera solución que nos otorga la computadora. Esa es apenas una primera solución. El conocimiento del negocio y saber cuáles son las actividades que pueden tener mayor variaciones, dónde podría haber más riesgo de que cambien los precios, dónde pueden incrementar más los costos, en qué cultivo puede haber más riesgo de bajas cosechas o de más altas. Todo eso nos va a ayudar a que con el análisis de sensibilidad veamos dónde están los límites y que hagamos más de un plan. Normalmente en estos casos se hacen varios planes y una vez que hay varios planes se analizan otras variables que no están metidas aquí, como el riesgo, los gustos del productor, la facilidad de siembra, muchas otras cosas que no metimos aquí, pero con base en esos planes es que vamos a tomar una decisión. La programación lineal nos va a ayudar mucho a definir estas distintas alternativas óptimas, pero para tomar una decisión tenemos que incluir otros conocimientos del gerente, otros conocimientos del personal técnico de la empresa. Bueno, ya comprobamos entonces que efectivamente el análisis de sensibilidad, el informe de sensibilidad que nos está mostrando aquí abajo, y que nos indicaba que esta solución de no sembrar nada de alfalfa era la mejor mientras la alfalfa no hizo incrementar, perdón, mientras la avena no incrementara su utilidad en 26.19. Esto es cierto, ya probamos que subiéndolo a 26.20, con eso ya cambió radicalmente. Y cuando incrementamos en 26.18 no cambió en nada, ya comprobamos que esto es cierto. Y ya discutimos ahorita que esto tiene mucha utilidad para elaborar distintos planes y que entonces ya la gerencia puede elegir el mejor considerando otras variables que no están metidas en el modelo. Ahora vamos a analizar la parte de abajo del informe de sensibilidad. En este caso nos da los datos con respecto a los recursos que utilizamos. Aquí están las variables: tierra, agua, mano de obra, tractor y efectivo. Aquí nos da estas variables, nos dice que el valor final fue 139, que la restricción, lo que teníamos disponible era de 150 y que ya podría aumentar 150 todo lo que quisiera, a tener toda la tierra del mundo y yo no podría sembrar más de 139 hectáreas. Piénsense un poco, porque me dice que aunque tuviera toda la tierra del mundo, yo no puedo sembrar más de 139 hectáreas. Efectivamente, ¿no? No podemos sembrar más porque ya se acabaron el resto de los recursos. Ya nos acabamos el agua, ya nos acabamos el dinero, ya nos acabamos las horas de tractor. Ya aunque queramos sembrar, no tenemos más recursos que son necesarios para sembrarlas. Por eso es que podemos tener toda la tierra del mundo, el límite puede incrementarse infinito. De todas maneras, no vamos a poder sembrar más que esto. Y obviamente aquí me está dando la holgura. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que 150 menos 139 me va a dar 10.63. Si yo disponiera de 11 hectáreas menos, pues ya no podrían sembrar las 139.36. Vamos a analizar entonces ahora el siguiente recurso. En este caso se trata del agua. Nos dice que el valor final fue de 6.500 y en este caso tiene precio sombra que nos vamos a brincar ahorita para explicarlo más adelante. Aquí vemos que la restricción del lado derecho son 6.500, es decir, agotamos al límite del recurso, y nos dice que el aumento permisible es de 529 y la disminución permisible de 247. Voy a ponerlo acá, 6.500 que era la restricción, puede incrementarse en 522 y puede disminuir en 247. Dentro de este rango, lo que nos dice el precio sombra es que por cada unidad adicional que yo disponga de este recurso que es el agua, que está medido en metros cúbicos, por lo tanto puedo decir que por cada metro cúbico que yo disponga, la utilidad de la empresa se va a incrementar
en el precio sombra. Esto es en 111 pesos con 42 centavos. Vean, nos está diciendo la sensibilidad que tiene el recurso, ahora son los recursos, el agua, y me está diciendo dentro de estos límites, si dispones más o menos de este recurso, en cuánto se va a modificar la utilidad total de la empresa. Esto también es muy útil, porque al final, vamos a comprobar, lo que me va a decir es, bueno, si yo les pusiera, no tengo más agua que 6,500, me la agoté al límite, pero ¿qué tal que mi vecino me puede vender 500 metros cúbicos? ¿Sí? Si el análisis de sensibilidad, si el precio sombra me está diciendo que cada metro cúbico adicional que yo disponga va a hacer que mi utilidad aumente 111.42, este es el costo de oportunidad de ese recurso. Es lo que rinde si yo lo ocupo en mi empresa. De tal manera que si el vecino me dice, oye, te puedo vender 500 metros cúbicos de agua, y me dijera, te los vendo en 200 pesos, a mí no me conviene porque pagar 200 pesos, el costo marginal es menor que el ingreso marginal, que es este que está acá. Yo tendría que negociar con él y le podría decir que en el límite yo puedo pagarle 111 pesos, pero desde luego para mí sería conveniente pagarle menos de 111 pesos, porque de esa manera la diferencia entre los 111 y lo que yo le pague es la utilidad que me va a generar adicional cada metro cúbico del que yo disponga. Eso es lo que nos está diciendo el precio sombra y vamos a comprobarlo. Para comprobarlo, lo que vamos a hacer es tomar este valor, lo vamos a copiar, vamos a ir a inicio o con las teclas como quieran y vamos a copiarlo. Y nos lo vamos a llevar a donde está la solución del problema y lo vamos a pegar, por ejemplo, aquí. Entonces son 111.428571.4 lo que genera de utilidad adicional cada metro cúbico de agua que yo disponga. Y vamos a suponer ahora que yo dispongo de 100 metros cúbicos, por lo tanto vamos a multiplicar esto por 100 para que veamos en cuánto se incrementaría la utilidad en el caso de que yo dispusiera de 100 metros cúbicos más de agua que están dentro del límite que me presenta aquí, que es lo que puede incrementarse. Los 100 metros cúbicos que estamos incrementando se encuentran dentro de este límite, dentro de los 522, entonces de acuerdo al informe de sensibilidad, eso sería posible. Vamos a regresar a nuestro problema y entonces ya vimos que la utilidad se incrementaría en esta cantidad si yo dispusiera de 100 metros cúbicos más de agua. Vamos entonces a ver en cuánto terminaría. Lo que voy a hacer es sumar la utilidad actual, lo que estamos obteniendo ahorita, más la utilidad que me va a generar tener 100 metros más cúbicos de agua. Y entonces aquí lo que me dice es que la utilidad final de la empresa, voy a ponerle aquí formato de dinero para que nos muestre los decimales, tendría que ser esto. Si dispongo de 100 metros cúbicos más de agua, entonces la cantidad que debo tener es esta, ¿sí? Ahora, en cuanto yo modifique el problema, con los valores que están ahorita, lo que va a ocurrir es que este valor se va a modificar, el que está en F20, y entonces va a volver a modificar este, y entonces ya no voy a comprobar si efectivamente, con base en lo que teníamos antes, aumentar 100 metros cúbicos de agua efectivamente incrementó en esta cantidad la utilidad total. Por eso, este valor, para que ya no me lo modifique Excel, aunque modifique el valor de la utilidad total, lo voy a copiar y después lo voy a pegar solo como valor, aquí donde dice pegar solo valor. Cuando utilizamos pegar solo como valor, quita las fórmulas y nos pega solamente el valor final, de tal manera que este valor ya no se modifica cuando se modifican los valores anteriores de donde vino, porque ya quitó las fórmulas. Entonces le voy a pegar solo como valor y efectivamente vemos que aquí arriba ya no aparecen las fórmulas, sino solamente el valor que quedaba. Bien, vamos entonces ahora a incrementar el agua. De 6,500 vamos a pasar a 6,600, que es disponer más. Y lo que debe ocurrir ahora es que este valor que está aquí debe ser igual a este en la siguiente solución que nos dé Solver. Y si eso ocurre, estaremos confirmando que efectivamente el precio sombra
lo que me está indicando es en cuánto va a cambiar el valor de la función objetivo, el resultado de la función objetivo, cuando yo tenga cada unidad más de este recurso, en este caso metros cúbicos de agua. Una vez que tengo esto, entonces decíamos, vamos a datos, le damos solver y le damos resolver. Y le damos a aceptar y vemos que efectivamente este y este valor son iguales. Nos comprueba entonces que el precio sombra efectivamente nos está indicando lo que yo describí hace un rato. El precio sombra me dice dentro de los límites que nos está dando el aumento permisible y la disminución permisible, me dice en cuánto se va a modificar la función objetivo, el resultado de la función objetivo. Y bien, con esto tenemos resuelto el problema y tenemos explicado el informe de sensibilidad, que son los objetivos de esta práctica. Más adelante en la práctica ustedes van a encontrar otras preguntas y ejercicios que sus profesores les pedirán que lleven a cabo para que refuercen estos temas. En la parte 2 de esta práctica, que será en otro video, en otra página, va a estar cómo utilizamos esta misma herramienta para balancear dietas a mínimo costo. De mi parte es todo y espero que les sea de utilidad.